Primeros pasos, pero llevo más o menos unos 6 mesecitos, quizá utilizándolo un poquito menos, pero cada vez le voy sacando, creo que más partidos y más utilidades. Entonces, espero que con lo que os transmita hoy veáis que es algo fácil de utilizar, que nos puede dar un valor diferenciador a nuestra clínica con respecto a otros compañeros y que a nivel de calidad de tratamientos, pues nos puede también aportar un plus. Uy, que no me un momentito que no me pasa la presentación, no sé por qué. Ah, vale, perdonad. Bueno, en estos primeros pasos con el Titan, a mí me gustó mucho lo que es la filosofía de Titan, de ver el equilibrio muscular, porque es algo que muchas veces pasa inadvertido. Nos hablan mucho de oclusión, una oclusión muy estática, muy basada en el articulador, y los pacientes no son articuladores. De hecho, los articuladores son unos sucedáneos malos de los pacientes, porque no hay unos movimientos dinámicos, no hay una potencia muscular. Y a día de hoy, uno de los pocos aparatos que hay para ver ese equilibrio, esa fuerza muscular, es el Titan. Entonces, ¿qué es el Titan? A mí mucha gente me pregunta y dice, he hecho un electromiograma, es como el Oclusen, como el Tescan, un TENS, un axiógrafo digital, un medidor de fuerza. Pues no es nada de esto. Es un aparato este que veis en pantalla, la verdad que fácil de utilizar, ligero, no ocupa mucho espacio y realmente es un electromiograma de superficie inalámbrico. Ya sabéis que los electromiogramas, eh, eso como lo que hemos visto en la imagen de los aparatos que estaba ahí a la izquierda, llevan sus cables, eh, pincha un poquito al paciente para entrar dentro de las fibras musculares. Sin embargo, el de superficie simplemente vamos a tener unas pegatinitas y nos va a determinar esa contracción, relajación de la musculatura de una forma no invasiva y además sin cables, que eso también se agradece. Nos va a medir la fuerza, pero no en newtons, sino en microvoltios, de los músculos masticatorios, en concreto los músculos elevadores, y de los elevadores, los temporales anteriores y los maseteros. Con lo cual mediremos la fuerza en cierre y apretamiento y durante la masticación. Por eso, como veremos, tendremos dos pruebas, una oclusal y una de masticación, la de Chewin. Y nos va a indicar en los resultados, por una parte van a ser gráficos con colores para ver equilibrios, pero también nos va a indicar unos porcentajes relativos del reparto de fuerzas de los músculos, por un lado los maseteros, por otro lado los temporales anteriores, el equilibrio entre ellos y pares cruzados para ver la torsión mandibular. Todo esto de una forma muy gráfica, como os he dicho, con esquemas y unos porcentajes que nos van a dar unos rangos de normalidad, como luego veremos, para saber si estamos en unos valores correctos o debemos modificar nuestra oclusión para mejorar ese equilibrio oclusal. Aquí vemos a Isaac, paciente que luego veremos en uno de los casos clínicos, donde él está apretando con su Titan colocado y como podéis ver, cada uno de los electrodos está con un dibujito donde pone el puntito bien arriba a la izquierda, a la derecha para los temporales o abajo a la derecha y a la izquierda para los maseteros, para que sea muy sencillo colocar. Como luego diré, que incluso no hace falta ni que lo hagamos nosotros, puede ser nuestro personal auxiliar. ¿Y qué información nos da? Pues cuando nosotros abrimos el software, vamos a tener la posibilidad de hacer un test oclusal o un test de masticación. Vamos a empezar viendo qué es lo que nos ofrece esta prueba oclusal. Es una prueba estática en apretamiento. Esta va a ser, una vez tomadas las mediciones, la pantalla que vamos a ver y veis que bueno, a la izquierda están los datos de la paciente, todas las mediciones que hemos hecho, tanto oclusales como de masticación, y aquí nos sale la fecha, ahora, ahí en el más es para cambiar para poner un nombre y poder diferenciar los diferentes registros. Después vemos todo ese esquema con los puntitos rosita de los maseteros y azulitos de los temporales, que cuanto más centraditos los veamos en los recuadros verdes, mejor equilibrado va a estar nuestro paciente. Pero aparte tenemos ese numerito, el 88 en este caso, que va a estar rodeado de rojo cuando tenemos un desequilibrio importante, de naranja cuando estamos cerca del equilibrio o en verde cuando estamos equilibrados. Y aparte tenemos abajo todos esos porcentajes que comentaba con los rangos de normalidad para saber si en el caso que nos salga rojo estamos lejos o
estamos cerquita y se podría considerar casi normal, como es en este caso ese parámetro del baricentro que ahora explicaremos. Este test oclusal del coeficiente de porcentaje de superposición, el POC, que llaman, la torsión mandibular, el baricentro, si la fuerza es más anterior o más posterior, el impacto, que va a estar en relación con la dimensión vertical, y la asimetría del trabajo de los músculos. Y ahora vamos a ver individualmente cada uno de estos parámetros. Primero, ese POC, ese coeficiente de porcentaje de superposición, que vamos a tener por un lado el del músculo temporal anterior, para saber si es el músculo del lado derecho o el lado izquierdo, ese temporal, el que se contrae más, el que tiene mayor actividad, y en el caso del POC de los maseteros, vamos a ver si es el del lado izquierdo o del lado derecho el que tiene más actividad. Más actividad se relacionará, como luego os comentaré, con un contacto oclusal. Si los temporales están relacionados con contactos anteriores de premolar a premolar y los maseteros de segundo premolar al cordal. Y como veis, también tenemos esa imagen gráfica ahí abajo a la izquierda que nos habla un poquito de, por colores, azul y azul turquesa. Yo es que para los colores soy muy malo. Desequilibrio que hay entre los dos. Vemos que quizá es el del lado izquierdo, como nos indica la L al lado del 88,22%, que parece que se contrae un poquito más que el del lado derecho, y a nivel de los maseteros, algo parecido. Vemos que el quesito morado es un poquito más grande que el rosita, con lo cual significa que el masetero izquierdo se activa más, pero dentro de los rangos de normalidad, con lo cual nuestro paciente está equilibrado dentro de que hay un poquito más de actividad en el lado izquierdo. A continuación tenemos el baricentro, que nos va a indicar si los contactos de los temporales, que se activan los temporales, van a ser mayores que los contactos posteriores o viceversa. Aquí, por ejemplo, vemos un baricentro de 63,38 y más hacia anterior. Eso significa que tenemos un desequilibrio hacia anterior. Hay más actividad en nuestros temporales anteriores y en la gráfica lo vemos como los quesitos de los temporales, el azul y el azul turquesa, son mayores que los quesitos de los maseteros. Sin embargo, vemos aquí un baricentro que, aunque está dentro de la normalidad, es ligeramente mayor la actividad de los maseteros que la de los temporales. Así, cuando estamos dentro de la normalidad o muy cerquita de la normalidad, consideraremos que nuestro paciente está en equilibrio muscular, es decir, no hay mayor actividad, en este caso el baricentro, de los músculos maseteros o temporales. Hay un equilibrio entre ellos. A continuación tenemos la torsión, que posiblemente junto con el impacto que nos va a relacionar con la dimensión vertical, la torsión nos va a hablar de ese contacto prematuro que nos va a hacer que la mandíbula se pueda lateralizar. Aquí también, aparte de esa torsión que nos puede hacer que cadenas musculares a nivel de todo el cuerpo puedan sufrir a largo plazo cuando haya algún factor descompensante que nos desequilibre, también nos puede dar algo de información acerca de la dimensión vertical, porque todos sabemos que cuando tenemos una prematuridad, después lo que vamos a hacer es protubir, lateralizando o no, con lo cual va a haber una disminución de la dimensión vertical. Así que también tendremos que tener en cuenta un impacto mayor o menor junto con una torsión para modificar ese contacto, para evitar esa disminución de la dimensión vertical. En este caso, vemos que hay mayor contacto en el caso de los maseteros en el lado derecho, vemos que hay también mayor actividad en la gráfica y la mandíbula se nos va a torsionar hacia el lado izquierdo, con lo cual a nivel cruzado vamos a tener una diferente activación de los músculos. A continuación tenemos el impacto, que como hemos comentado nos va a hablar acerca de nos va a dar información acerca de la dimensión vertical. Cuando tenemos un impacto en el rango de normalidad entre 85 y 115%, como es el caso, vamos a tener una dimensión vertical adecuada. Si por el contrario tenemos un impacto mayor a esos 115, significa que la dimensión vertical va a estar disminuida y normalmente lo que vamos a ver también es que el baricentro está más hacia adelante y en ocasiones también veremos esa torsión, que lo que hace que ese impacto, esa disminución de la dimensión vertical, sea más acusada. Y en el caso de tener un impacto menor, es que tenemos una dimensión vertical aumentada.
Ahí, si vamos a rehabilitar a nuestro paciente en esa inmersión vertical, puede que corramos el riesgo que las fibras musculares no se adapten, no se elonguen lo suficiente y podamos tener problemas musculares como contracturas o fatiga muscular. Y por último, la simetría, que yo como valor prácticamente no lo utilizo, pero sí me gusta ver una simetría donde todos los gráficos, todos los colores, vea que más o menos rellenan la misma cantidad de los cuartos de círculo. Si vemos en el caso de la izquierda con el menos 29,36 de asimetría, con mayor trabajo en el lado izquierdo, aquí en este caso sería el masetero en color azul, comparado con el que tenemos dentro de los rangos normales de asimetría, donde todos los colores más o menos, aquí quizá a excepción del masetero izquierdo, tienen una actividad muscular similar entre ellas. ¿Qué significa? Que mi paciente va a estar más equilibrado. Todo esto que hemos estado hablando de la musculación, quizá dice uno, pero o sea, ¿esto qué aportación, qué me aporta, qué información me da con respecto a la oclusión? Pues porque se ha comprobado que contactos prematuros e interferencias nos van a producir activación mayor de los músculos de ese mismo lado. Y si hay torsión, nos va a dar que se ha cruzado el ejemplo temporal de un lado junto con el masetero de otro debido a esa torsión mandibular. Y las consecuencias de estos contactos, ese desequilibrio oclusal, al final lo que nos van a producir son fracturas de documentos estéticos, de dientes, aflojamientos o descementaciones de restauraciones. Inicial o posteriormente nos pueden hacer descompensar a nivel local, dolor articular, muscular, incluso nos puede dar problemas a nivel postural, es decir, quizá por un problema de oclusión, tener un problema de rodilla. No sé si algún caso que os pueda venir a la cabeza de pacientes a los que operan una vez de rodilla, otra vez, y no se acaba recuperando. Quizá el problema no es tanto la rodilla como postural a otro nivel. Puede ser pie, puede ser cadera, puede ser oclusión, que es una de las causas más frecuentes porque pasan inadvertidas. Y esos contactos, como comentaba antes, van a tener relación con el temporal anterior, en el caso de premolar, de primer premolar a primer premolar, y en el caso del masetero van a ser del segundo premolar acordado. Con lo cual, cuando tengamos mayor actividad de los maseteros, sospecharemos de contactos en esos dientes posteriores a partir del segundo premolar, y cuando tengamos una mayor actividad de los temporales anteriores, será más un contacto anterior a partir del primer premolar. Esta sería una de la visión que tendríamos en un caso que tengamos equilibrado, ¿de acuerdo? Sí, como hemos comentado antes, el baricentro hacia anterior un poquito fuera de la norma, pero lo vemos en verde, los puntitos muy centrados al verde. Esto es lo que debemos ver en nuestros pacientes para decir que están equilibrados. Por lo menos nuestra musculatura con la que masticamos la vamos a tener equilibrada. Pero sin embargo vemos este caso donde hay un gran desequilibrio. Esto luego lo veréis, es el caso de Isaac, el caso que antes habéis visto, paciente apretando fuerte, que yo creía que había ajustado correctamente la oclusión y le hago el Tizan, porque antes no disponía de él, y de repente veo que está súper descompensado. Ya no es ese 69 rojo, sino que tiene el baricentro más anterior, una torsión mandibular hacia el lado izquierdo, una disminución de la dimensión vertical debido a esa torsión y a esa prematuridad que me hacía perder la dimensión vertical. Claro, esto tenía que ajustarlo. Luego veréis cómo dejé a Isaac. Todo ello en cuanto a la prueba estática, el test oclusal. Y ahora vamos a ver un poco la prueba de masticación. Que la prueba de masticación todavía estoy aprendiendo cada día con ella porque cuesta quizá un poquito más de interpretar y sobre todo más que interpretar, buscar los contactos. Porque aquí vamos, yo doy un chicle al paciente, como vais a ver, él mastica por un lado, luego por otro y si vemos que se activa la musculatura del otro lado, tenemos que buscar esos contactos y no es fácil poner un papel articular al paciente mientras mastica del otro lado. Entonces, uy, perdón, que me he ido, perdonad, que me he ido. Vale. Esta es la imagen que vamos a ver cuando hagamos un test de ese tipo, del Chewin, de masticación, ¿de acuerdo? Donde nos van a dar datos de la frecuencia, del impacto de los maseteros y temporales y del trabajo que hace cada lado. Nos van a dar ese índice de simetría global, que yo es el número en el que más me fijo, en esa frecuencia de masticación y el trabajo producido, que nos va a dar información donde más trabajo haya, será el lado normal de masticación. Aquí veis
a María Ángeles cómo mastica en la imagen superior por el lado derecho y luego masticará por el lado izquierdo para registrar ambos por separado. Y esta es la imagen de María Ángeles. Vamos de derecha a izquierda, es decir, le hago el primer test. Es una paciente que empieza a tener patología a nivel de cuello, le echo una fibra de descarga, pero aparte quería valorar esa masticación porque ella refería que no masticaba cómoda de un lado. Le hago la prueba y tenía un índice simétrico de masticación de 35, cuando veis que el temporal del lado izquierdo se activaba enormemente cuando trabajaba el lado derecho y en esa misma masticación el temporal de ese mismo lado, el derecho, casi no se activaba. Le hago un primer ajuste cruzado que tenía una prematuridad a nivel del 38 y el 37 con los antagonistas. Llego a 51, ya empiezo a disminuir la actividad de ese temporal anterior izquierdo y empieza a aumentar muy ligeramente la actividad muscular del temporal anterior derecho y tras seguir ajustando, llego a la imagen de la izquierda, donde ya consigo un equilibrio muchísimo más grande. Esto es la de hoy, ¿de acuerdo? El del 64. Y la idea es hacer dentro de 3 meses otro Tizan para ver esa evolución, igual que seguiría ajustando la férula. Aquí ya veis con un poquito más de detalle la frecuencia de masticación, más o menos similar en ambos lados, como los temporales que tienen mayor impacto en la masticación y más que los maceteros más que los temporales, y después que el lado normal de masticación va a ser el lado izquierdo, donde se encuentra más cómodo el paciente, donde tiene mayor trabajo, mayor impacto. Vale, y después de todo esto, vale, ¿para qué me vale? Porque si me has dicho, me has empezado a nombrar cosas, pero quizá todavía no me queda claro para qué me puede valer. Pues, como he hecho, por ejemplo, con María Ángeles, nos vale para un primer screening de posibles trastornos temporomandibulares, que nos pueden ayudar a un tratamiento con una férula, pero nos puede ayudar también a mejorar esa dinámica del paciente cuando mastique, facilitar masticar por los dos lados a la vez. Porque pacientes que mastican solo por un lado son carne de cañón para problemas, si no a nivel articular y muscular en cabeza y cuello, van a tener problemas a lo largo de las otras cadenas musculares. Pero aparte también nos va a valer para el diagnóstico, para determinar la dimensión vertical. Yo he empezado a hacerlo hace poco, porque hasta que no vi un webinar, esto vas aprendiendo y poco a poco le vas sacando más rendimiento. El webinar de Bob y otro webinar de otro doctor que ahora no me acuerdo del nombre, pues empecé a utilizarlo y vais a ver después un caso en el que me valió para determinar a qué dimensión vertical iba a rehabilitar a un paciente. En cuanto al tratamiento, pues para ajustar férula de descarga o tratamientos. Yo algunos tratamientos que tenía hechos he medido con el Tizan y no estaba tan ajustado como yo quería. Otros sí, por suerte, esto que no soy tan malo. Pero había casos, como el de Isaac, que estaban bastante desequilibrados y el Tizan me ha valido para poder llevar a ese equilibrio muscular a mis pacientes. Para hacer tallado selectivo, tanto en ortodoncia como en prótesis, lo podemos utilizar junto a dispositivos como el T-Scan o el Occlusens, que son complementarios. Aquí si me dicen, ¿cuál me compro? A ver, es que cada uno te dice una cosa. El T-Scan puede ser, comparado con el Occlusens, mucho más, nos da mucha más información, ¿de acuerdo? Más precisa, más exacta que el Occlusens. Ahí también tendríamos que ver el precio, pero no nos hablan nada del equilibrio muscular. Entonces, yo lo que he intentado, hay algún caso que sí he hecho el Occlusen junto con el Titan, pero intento que con el papel articular de 100 y 12 micras y el Titan yo pueda ajustar sin necesidad de otros dispositivos. Eso sí, es más difícil encontrar el contacto y cuáles de esos contactos es más intenso. Que eso, por ejemplo, el T-Scan sí nos da y el Occlusens te puede dar alguna idea. Y en ortodoncia, porque creo que todo ortodoncista debería acabar su tratamiento con un tallado selectivo. Porque por muchos refinadores que utilicen, si dejar los dientes perfectamente colocados moviéndolos, yo creo que es, si no dificilísimo, casi imposible. Porque es complicado que no tengas que añadir un poquito de composite o hacer esos pequeños tallados selectivos. Nos va a seguir también como control de calidad de nuestros tratamientos y seguimiento para ver que nuestro paciente sigue equilibrado y que por lo menos por nuestra culpa no va a tener quizá otro problema en el futuro mayor y fuera de nuestro área. Y después en postrología. Conozco a gente que se dedica a la postrología y a todos les recomiendo que quizá incluyan el Tizan porque van a poder ver ese equilibrio muscular de manera mucho más objetiva que como lo suelen ver con los test postrológicos, que yo después de mi experiencia viendo creo que son súper útiles, pero esto nos va a dar un plus a nivel de objetividad.
Y además hay otros aparatos que distribuyen a la casa de Tizan, que es el BioBit, el TM Joint, que nos va a dar un plus ya para todo ese equilibrio muscular, ya no solo a nivel de músculos elevadores como el Tizan, sino con el D6, con el BioBit, no, perdón, el TM Joint junto con los esternocleidomastoideos, y el BioBit ya es a nivel corporal. ¿Y es fácil usarlo? Pues mira, desde el primer día vais a ver ahora unos pequeños vídeos de cuánto se tarda en crear una ficha, cómo para hacer un registro y demás. Vais a ver que es bastante sencillo. Desde que creas la ficha hasta que tomas el primer registro junto con la propia calibración, creo que 5 minutos y me estoy pasando de tiempo. Aquí vais a ver un pequeñito vídeo de, bueno, ya tengo creado el usuario. Crear el usuario tardas también 2 minutos. Metes tu contraseña para que sean los datos de cada usuario, de cada doctor, por la ley de protección de datos. Aquí, bueno, los nombres de los pacientes, tapaos los ojos, no os veáis. Tenéis toda la lista, podéis seleccionar en función de género y para crear nos vamos a ir al icono este de la izquierda, damos, ponemos nombre, apellido, la fecha de nacimiento y el género. El género, lo curioso que tiene, esta modo de curiosidad, es que se pone el iconito ese a la derecha en rosita, como si fuera una mujer. Algunos dirían que es un software un poco machista, pero bueno, no vamos a ver más. Ahí creamos la ficha, ya sabéis todos cuándo es mi cumpleaños. Damos a OK. Y aquí si queréis poner cualquier nota, cualquier apreciación, es para evaluar un tratamiento, una férula, algún problema que haya podido tener a nivel muscular o articular. Los 2 test, el examen, la lista de exámenes que nos saldría ahí a la izquierda. Aquí vamos a abrir el caso y aquí no tenía instalado, bueno, tenemos que enchufar esa imagen de la izquierda que se enchufa de USB, es el receptor. Y ahora tenemos que activar nuestros sensores. Los sensores, veis cómo se pasan. Ahora pondré una foto y voy activando los diferentes. Veis viendo que se colocan en azul cuando se van activando, que se deslizan en esa parte inferior. De hecho, pone Swipe for Activation. Perdonad por mi inglés. Y aquí ya empezaría con la calibración. La calibración que le daríamos y calibramos de manera que tomamos 2, 3 registros y por lo menos los 2 últimos tienen que ser iguales. Aquí estamos tomando un primer registro, nos da así, vamos a tomar un segundo registro, esto siempre con los algodones, mordiendo el paciente sin contacto dentario, la mandíbula lo más centrada posible, para que nos dé lo mismo y poder empezar a hacer el test. Aquí veis cómo deslizamos, vamos de un lado a otro y ya se nos activaría, nos encendería una lucecita en cada sensor. En esos sensores hay que poner los adhesivos, fáciles de colocar, van con un clic como unos corchetitos, que después despegamos una de las tiras adhesivas para poder pegar al paciente, como vais a ver a continuación. Aquí el ejemplo sería el... no sé la palabra. Bueno, vamos a decir el emisor, pero que ahora no me sale, el electrodo, perdón, del temporal anterior derecho. Lo colocamos, normalmente suele ir a ese nivel donde estáis viendo, un poquito más arriba, a nivel de la ceja, un poco más arriba. Colocaremos el otro lado y en este caso vais a ver cómo se coloca el del masetero del lado izquierdo del paciente. Le decimos al paciente que aprieta para que sea más fácil notar dónde está y colocamos. Y vais a ver que normalmente suelen estar en línea así como veis. Vamos allá al otro lado para que lo veáis. Y ahí estarían colocados. Como veis también hay que colocarlas pegaditas una encima de la otra para que sea mucho más sencillo. No es obligatorio, pero es luego mucho más fácil de manipular. Y aquí estamos haciendo la calibración, le decimos que fuerte, 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 la mandíbula más central posible, que no haya contactos. Son unos 5 segundos lo que tiene que apretar el paciente, no es nada. Y ahora vamos y vemos que los 2 registros son similares para darlo por bueno y poder empezar a tomar los primeros registros. Aquí vamos a ver cómo una vez que tenemos registros, si queremos chequearlos, entramos en la historia del paciente, vemos la exam list y vemos los diferentes test oclusales.
Y si queremos compararlos, podemos seleccionar, en este caso, hasta 3. En el caso de la masticación, hasta 2. Y es mucho más visual ver todos juntos para ver cómo ha ido progresando, pues el primero, más o menos en el medio que estamos terminando, vamos ajustando al paciente y el último, y así podemos tener conversación. Aquí, por ejemplo, el primero de todos era la paciente cerrando y después con una férula de descarga, la paciente que aprieta mucho y que tenía problemas durante la masticación. Aquí veis por las diferentes ventanas de los gráficos o actividad e intensidad de la contracción y después la pantalla general. Entonces, no va a requerir mucho tiempo y, como he dicho, esto lo puede tomar el personal auxiliar. Puede activarlos, puede colocarlos, puede hacer las mediciones. Eso sí, interpretarlo y ajustar la oclusión, la férula, determinar la dimensión vertical, eso es trabajo nuestro, es nuestra responsabilidad. Pero bueno, podemos quizás estar haciendo cualquier trabajo de despacho o viendo otro paciente o de emergencia mientras la auxiliar coloca los electrodos y toma la medición. Es muy importante que el paciente siempre esté en la misma posición. Yo normalmente les tengo sentados al paciente y con la cabeza no apoyada, sino un poquito adelantada, como va a estar más o menos en su vida diaria cuando esté sentado o de pie. Es decir, menos cuando esté dormido, pues que sea su día normal. Tenemos que tener cuidado porque los pacientes suelen cruzarse de brazos, cruzarse de piernas y eso puede alterar en algunos poco, pero en otros pacientes bastante el equilibrio muscular. Porque al final cuando cambiamos la posición de un músculo puede cambiar también la posición del resto. Y si cambia la posición puede cambiar la intensidad de la fuerza. Podemos monitorizar al paciente, como he visto, comparando esos registros y lo más importante, porque es muy fácil tomar registros, pero lo más importante es aprender a interpretar los datos. Entonces hemos dicho esa torsión, ese contacto prematuro que está haciendo que cuando el paciente aprieta desvíe la mandíbula hacia un lado, ahí tendremos activación cruzada de temporal y masetero, el impacto para valorar esa dimensión vertical, si está muy elevado el impacto serán dimensiones verticales disminuidas, si está muy disminuido el impacto serán dimensiones verticales aumentadas. Y el baricentro, que nos va a dar información si son los temporales o son los maseteros los que hacen más fuerzas en relación uno con otro.